Perfecto, pues buenos días, soy Pablo Gilabert, arquitecto del Departamento de Desarrollo de CIPE. Algunos ya me conocerán por este tipo de jornadas. En primer lugar, bienvenidos a un nuevo ciclo de seminarios técnicos online sobre soluciones para la rehabilitación de edificios. Como algunos pues, ya conocerán, la idea de estos seminarios es acercar a nuestros usuarios, a los técnicos en general, a los últimos avances de los principales fabricantes del sector. En este caso hemos dividido el ciclo en tres jornadas, en la que participarán dos ponentes de distintas casas comerciales y, por último, una intervención por parte de CIPE enseñando de forma muy breve a una parte de nuestros programas. Trataremos principalmente temas de actualidad como, por ejemplo, la nueva normativa de térmica o analizar casos de rehabilitación energética desde distintas perspectivas, bien pues mejorando la envolvente térmica con USA o con temas de aislamiento, por ejemplo, o interviniendo, digamos, sobre la propia instalación, como veremos hoy con Sluter o Lumenco. Para aquellos que no hayan asistido a ninguna de las jornadas, simplemente informar que en la parte derecha aparece un panel de webinar. A través de ese panel nos pueden hacer llegar las preguntas que bien al final de cada ponencia o bien al final de la sesión trataremos de resolver. En esta primera jornada nos acompaña Susana Olivo por parte de Lumenco y Rufo Ballester por parte de la empresa Sluter. Para finalizar, por parte de CIPE mostraremos pues, cómo trabajar con CIPE CADMEP de forma muy breve, y sí que me gustaría enseñar hoy una primicia, que es un programa que tenemos en beta, pero trata sobre rehabilitación energética y creo que podría ser interesante verlo en esta jornada. Bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera ponencia. Susana, no sé si nos escuchas. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros. A vosotros. Y como vamos muy justos de tiempo, te paso la presentación para que ya nos deleites con ella. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Pablo, mi nombre es Susana Olivo y pertenezco a la empresa Lumenco. Lo primero, quería agradecer a CIPE la oportunidad que nos brinda con esta presentación y esperando también que sea de interés para todos ustedes. Como breve introducción, decir que Lumenco es una empresa española con una trayectoria de 50 años en el sector, con delegaciones propias en España, Portugal y Marruecos, y a día de hoy trabajando con las siguientes marcas: Mitsubishi Heavy Industries en cuanto a aire acondicionado y aerotermia, Aisin del grupo Toyota con bombas de calor de gas natural GHP y microcogeneración, Kingspan Solar, energía solar de tubos de vacío, Hertz, quemadores y enfriadoras por absorción de Broad. Bueno, el objeto de esta presentación es la bomba de calor Cutón de Mitsubishi Heavy Industries para la producción de agua caliente sanitaria hasta 90 grados con compresor de CO2. Por lo tanto, ¿cuál es el enfoque de esta bomba de calor en la rehabilitación de edificios? Bueno, pues sería la producción de agua caliente sanitaria, evitando así la instalación de calderas, poder instalar el equipo en cubierta, no es necesario disponer de sala de calderas y así evitamos la legalización que ello conlleva. Conforme a la nueva normativa, eliminación de paneles solares, llevando ya un espacio libre en cubierta que se puede dedicar para otros usos. La bomba de calor Cutón es un sistema controlado y monitorizado, genera aumentos de eficiencia energética y menor consumo de energía primaria, y todo ello se asocia al final a un ahorro económico. Las características principales del sistema es producir agua caliente mediante aerotermia. Son equipos modulares de 30 kilovatios con compresor de CO2 y se podrán montar hasta 16 para alcanzar 480 kilovatios, yendo acompañado de los acumuladores pertinentes. Y esto asociado a un elevado rendimiento. Un COP medio estacional de 4,3, incluso a temperaturas extremas. Como hemos dicho, el refrigerante que utiliza la Cutón es el CO2. Es un refrigerante ecológico. La bomba de calor
tampoco necesita energía de apoyo, pues trabaja como una caldera. Mantiene 30 kilovatios hasta menos 7 grados exteriores. El equipo cuenta con una bomba de calor inverter, que permite una temperatura de salida de agua constante. A 65 grados 500 litros hora y a 90 grados unos 300 litros hora. El nivel sonoro es bajo, 50 decibelios medido a 1 metro. Y es una tecnología probada e implantada. En Japón más de 5 millones han sido ya instaladas. Bueno, los rendimientos tan elevados del sistema se consigue, entre otros puntos, por el tipo de compresor que lleva la máquina. Es un compresor patentado por Mitsubishi Heavy Industries. Un compresor doble, tipo rotativo y tipo scroll. Este sistema permite una primera etapa de compresión de tipo rotativo que proporciona una eficacia de compresión alta a baja presión. Y una segunda etapa de compresión tipo scroll con gran eficiencia para relaciones de compresión elevadas. Al introducir 2 etapas de compresión, disminuye las diferencias de presión de cada etapa, con lo que conseguimos aumentar la eficacia y la fiabilidad del sistema. En esta diapositiva vemos otros 3 puntos importantes del Acutón. Uno es esa capacidad de calefacción que se mantiene hasta menos 7 grados, haciendo una caída muy moderada a temperaturas inferiores. Por otra parte, tenemos el control táctil para la visualización de los parámetros de funcionamiento del sistema. Y por último, en este dibujo se puede ver la apariencia de la máquina y sus dimensiones, las cuales no ocupan más de 1 metro cuadrado en planta. Un esquema básico de componentes sería el que se puede observar en esta diapositiva. Una bomba de calor, controlada mediante un control remoto, y una red de tuberías que unirán el equipo con los acumuladores y estos a su vez con la red del edificio. El equipo se suministra con la unidad exterior o bomba Acutón, depósito, sondas, control y kit cableado. Y como hemos dicho, es un sistema modular que permite la conexión de hasta 16 unidades. Viendo el comportamiento energético de la bomba de calor Cutón, podemos ver en la gráfica que para una producción de agua caliente a 90 grados, con agua de red a 5 grados, que será la alimentación de la bomba de calor, conseguimos un COP de 3,5 para temperaturas por encima de 5 grados exteriores. Aquí también se refleja el constante de capacidad de calefacción de 30 kilovatios por encima de los menos 7 grados. Bueno, comparando con la misma temperatura de agua de alimentación, los 5 grados, para la producción de agua a 65 grados, que será lo típicamente requerido para las instalaciones que podemos hacer en estos días, se llega a alcanzar COP del orden de 5. Pero, ¿qué pasa si la temperatura de alimentación de la bomba de calor es elevada? Vemos que el comportamiento cambia bastante. Antes con el ejemplo vimos agua de red a 5 grados, pero si la temperatura de entrada fuera de 55 grados, para una producción de agua de 58 a 68 grados observamos que el panorama difiere mucho respecto a la diapositiva anterior. En estos casos no llegamos ni a COP de 2. Esto es una de las consecuencias de las características termodinámicas del refrigerante de trabajo, R744 o CO2. Por lo tanto, es un sistema energéticamente descartado para calefacción. Bueno, un ejemplo de instalación sería el siguiente. Una bomba de calor y su acumulador. Una peculiaridad del sistema es el primer o único tanque de almacenamiento, el cual lleva un dispositivo para estabilizar la temperatura y evitar la mezcla de esta temperatura en el depósito. ¿Qué conseguimos? Pues que en los periodos de recirculación o desescarche de la máquina podamos mantener la temperatura de agua que va a alimentar al Acutón lo más baja posible para favorecer este alto rendimiento. Este equipo, este tanque, se suministra con el equipo. Este segundo ejemplo
cuenta con 2 tanques de almacenamiento y, como se ve, el segundo es un tanque normal, sin ningún dispositivo especial. Explicando un poco el proceso de producción y suministro, vemos cómo el agua de red entra al primer depósito y va a parar a la zona fría del tanque, que irá a la alimentación de la Qton. La máquina producirá agua caliente que podrá dirigirse al punto de consumo, flechas rojas, ¿vale? O podrá almacenarse, que se ve el proceso en las flechas rosas. De esta manera, ¿qué conseguimos? Pues que en ciertos momentos del día la bomba pueda estar parada y seguimos abasteciendo la instalación. En los momentos que la máquina necesita desescarchar, pues esta producción caliente la usará para esta función. La instalación se dimensiona para que en estos momentos de desescarche el sistema tenga la demanda prevista en el sistema acumulado y pueda dar servicio en la instalación. Por otra parte, hay otro factor que se tiene en cuenta a la hora de dimensionar la instalación, que son las pérdidas por recirculación. La recirculación que se hace en la instalación del edificio y las pérdidas que va ocasionando. Es lo que podemos ver en el circuito en verde. Bueno, un esquema tipo de la instalación sería este que vemos. La bomba de calor, su unidad exterior con los tanques de acumulación, la red de tuberías con la valvulería correspondiente, termómetros y manómetros. Y ya por último, antes de meternos en un caso práctico, un caso de estudio, comentar la función y compromiso de Lumelco con este sistema. Lumelco ofrece una garantía completa de 3 años en piezas y mano de obra, así como una monitorización del equipo gratuita durante los 3 primeros años. Esto se hará vía internet y necesitaríamos un módem en la instalación. ¿Qué conseguimos con esto? Pues la grabación de los datos de funcionamiento continuamente, descarga al servidor central de los datos todos los días. En caso de que surgiera algún tipo de anomalía, se notifica por mail a la persona encargada de la instalación, se hace un informe periódico del estado del equipo y todo ello, al fin y al cabo, ayuda a la optimización del consumo de la instalación. El caso práctico que les queremos mostrar es el de un hotel en Valladolid, con una demanda diaria de 4.950 litros. En este primer gráfico vemos la temperatura media mensual de agua de red, que va a ser importante para ver el rendimiento de la máquina. Estos datos han sido recogidos del Ayuntamiento de Valladolid. Otros datos necesarios son las temperaturas exteriores medias de la zona de Valladolid. Los datos son recogidos de la Guía Técnica del IDAE, Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto, de junio del 2010. Y una estimación de la demanda diaria de ACS. Al ser el objeto de proyecto un hotel, el perfil de la demanda son zonas pico, las horas tempranas, un consumo medio durante el resto del día y prácticamente nulo durante la noche. Bueno, en esta diapositiva se muestra el balance de energías por meses, ¿vale? Energía producida y energía demandada, siendo esta demanda anual de 118.701 kilovatios hora. ¿Vale? En la demanda hemos tenido en cuenta las pérdidas en el tanque y las pérdidas por recirculación que ya hemos visto en diapositivas anteriores que se pueden producir. Centrándonos en el mes de enero y viendo un ejemplo en este mes en concreto, vemos cómo la bomba de calor funciona durante prácticamente toda la noche, en este caso aprovechando la tarifa nocturna de electricidad, para acumular el agua necesaria que se demanda en los momentos pico. Después del mediodía, ya la bomba de calor podrá parar, ya que hemos acumulado todo el agua necesaria que demanda nuestra instalación. Como se puede ver en las barras del gráfico con colores naranja y rojo, se han tenido en cuenta esas pérdidas de las que hablábamos.
Bueno, esta diapositiva muestra las horas de trabajo medias del sistema. Si antes habíamos visto el mes de enero, pues ahora lo vemos extrapolado a todos los meses. Evidentemente, en verano, al haber menos demanda, las horas de funcionamiento del sistema se verán reducidas. Y del mismo modo podemos ver los COP medio mensuales. ¿Vale? Tendremos un COP medio anual de 3,9 con este sistema de bomba de calor Qutón. Bueno, haciendo un paréntesis, antes de entrar en las conclusiones sacadas para esta instalación, es necesario definir un poco los conceptos de aerotermia y situarlo en el marco legal actual. Fue en el año 2009 cuando la Unión Europea, en la Directiva 2009/28, considera la aerotermia como fuente de energía renovable, definiendo la aerotermia como la energía almacenada en forma de calor en el ambiente. Por tanto, es necesario definir la cantidad de energía aerotérmica capturada por la bomba de calor que ha de considerarse renovable. Esto se hará mediante el calor útil estimado proporcionado por la bomba de calor y un rendimiento medio estacional estimativo, que llamamos SPF, teniendo como premisa que solo se admitirán como energía renovable cuando las bombas de calor que superen el 2,5 en el SPF. Bueno, ¿cómo calculamos el SPF o SCOP neto de la bomba de calor? Se puede obtener, en caso de que se tenga, de ensayos de fabricante. O si no se tienen dichos ensayos, pues se podrá calcular mediante un documento propuesto por el IDAE y reconocido en febrero de este mismo año, el cual nos indica cómo debemos hacerlo. Bueno, veamos este método propuesto por el IDAE. Como hemos visto, esto se elabora ante la necesidad de saber el SPF de la máquina, ya que no todos los equipos cuentan con estos ensayos. El IDAE tiene en cuenta para este cálculo el COP nominal de la máquina para las condiciones de temperatura que correspondan a la zona climática y según la instalación. Y por otro lado, dos factores. Un factor de ponderación y otro de corrección. Bueno, en la página del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se puede consultar y descargar estos documentos a los que nos hacemos referencia. El factor de ponderación tiene en cuenta las diferentes zonas climáticas según el código técnico y se ha calculado mediante una metodología exclusivamente técnica. En nuestro caso, en la bomba de calor Qutón, estaríamos en la primera fila de equipos centralizados y luego habría que mirar la correspondiente zona. En cuanto al factor de corrección, tiene en cuenta la temperatura de distribución y la temperatura para la cual se ha obtenido el COP del ensayo. Entonces, recapitulando las fórmulas necesarias, calculamos el SPF mediante estos dos factores y el COP nominal para obtener la cantidad de energía aerotérmica capturada por la bomba de calor que debe considerarse renovable. Volviendo al proyecto que nos ocupa, el cálculo del valor de SPF sería el siguiente. Los datos que ya hemos obtenido son el COP medio anual y la energía anual aportada por la bomba de calor. Por tanto, de esta manera también sabemos el consumo anual eléctrico de la máquina. Nos faltan los dos factores implicados. El factor de ponderación de un equipo centralizado de energía aerotérmica y en zona D, como es Valladolid, será de 0,75. Y el segundo factor, el factor de corrección, es igual a 1, ya que la bomba de calor Qutón trabaja con una temperatura de condensación superior a 60 grados. Aplicando estos números al cálculo del SPF, obtenemos un valor de 2,93, superior a 2,5. Por consiguiente, esta bomba de calor se considera energía renovable. ¿Pero qué cantidad es considerada como renovable? Bueno, aplicando la primera fórmula que vimos, obtenemos un valor de 78.105 kilovatios hora renovables, por lo que el resto, 40.596, serán no renovables. Su energía eléctrica consumida asociada de 10.409 kilovatios hora
y multiplicando estos números por los coeficientes de paso a energía primaria aprobados por el IDAE, obtenemos que la energía primaria consumida es de 25.617 kilovatios hora anuales y las emisiones de CO2 de 3.872 kilogramos anuales. Bueno, teniendo estos datos, ahora vamos a pasar a comparar la bomba de calor con otros sistemas como son calderas de gas, gasóleo, biomasa y eléctricas. Aquí podemos ver los coeficientes de paso utilizado, que han sido obtenidos en el documento reconocido por el IDAE, factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España, del 3 de marzo de 2014. Con una gráfica muy visual de esta comparación de 5 sistemas frente al consumo de energía primaria, permite ver que el sistema Cutón, es el color verde que vemos en el gráfico, está muy por debajo del resto de sistemas para una misma demanda. Aquí tenemos los números concretos de los diferentes sistemas. De la misma manera, para las emisiones de CO2, vemos que el sistema Cutón se mantiene en valores muy bajos en cuanto a estas emisiones. Y reflejado esto mismo en términos económicos, el ahorro económico de una bomba de calor Cutón frente a un sistema de gas convencional es de 1.885 euros al año, ya que el costo anual de la caldera de gas es 6.450 y la bomba de calor Cutón 4.565 euros. Frente a una caldera de gasóleo, el ahorro aumenta considerablemente, pasa a ser 5.651 euros año. En cuanto a ahorro económico de una caldera que se alimenta de pellet, es de 50 euros. Aquí ya habría que entrar en otros debates entre ventajas y desventajas de estos sistemas. Y finalmente, una caldera eléctrica, el ahorro sería de 13.236 euros al año. Por tanto, queda reflejado el gran ahorro energético y económico de este sistema. Bueno, un punto importante del que queríamos hablar también es que debido a la actualización del Código Técnico de septiembre del 2013, contempla que la contribución solar mínima para ACS y o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías renovables. Y para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la demanda comparada. Para el caso que nos ocupa, el Hotel de Valladolid, la normativa nos exige a cubrir un 60% con energía solar. Esto quiere decir que de la demanda total que teníamos, el 60% lo hará mediante paneles solares. Esto es 58.668 kilovatios horas y el sistema auxiliar realizará el resto, 39.112 kilovatios hora. Resumiendo y comparando ambos sistemas. Aplicando los coeficientes de paso correspondientes al sistema, la bomba de calor, con la energía de apoyo vemos que frente al sistema consume menos, son 25.617 frente a 41.624 y emite menos emisiones de CO2, 3.872 kilogramos de CO2 frente a 10.375 kilogramos, o sea, el triple. Por tanto, queda demostrado que cumple los requisitos para poder sustituir los captadores solares. Para tener una idea visual de las aplicaciones recomendadas para este sistema, pues serían las siguientes. Hablamos de restaurantes, salones de boda, hospitales, residencias, gimnasios. En general, cualquier instalación con grandes demandas de ACS. Y bueno, ya para terminar, me gustaría acabar con este resumen que agrupa las principales ventajas de este sistema. Ahorro energético y económico, aerotermia como energía renovable, como hemos podido observar en el caso que hemos presentado que lo cumple. Posibilidad de instalación en intemperie, mantenimiento prácticamente nulo. Posibilidad de acumulación nocturna si la tarifa lo permite. No es necesaria salida de humos. Mayor seguridad al no existir acumulación de combustible,
gasóleo o acometida de gas. Elevado rendimiento hasta menos 7 grados centígrados exteriores. Bajo nivel sonoro, 52 decibelios. Y posibilidad de integración en un sistema de climatización VRF de Mitsubishi Heavy Industries. Bueno, para cualquier duda o cualquier tipo de información pueden contactar con nosotros en estos mails o en los teléfonos de las diferentes delegaciones. Muchas gracias y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias, Susana. La verdad que sí que, o por lo menos aquí, nos ha resultado muy interesante. Y ahora llega la parte más complicada. Nos hacen llegar preguntas y nosotros os trasladamos alguna de ellas. De manera que es como si fuera algo así como un examen. Venga. ¿Estás preparada, no? Sí. Bueno, la primera es muy fácil. Se ha repetido varias veces la pregunta de qué es el COP. Tenemos, pues eso, asistentes de todo tipo. Si puedes hacer un resumen de qué es el COP. Sí, el COP es la eficiencia energética de la máquina. Son los kilovatios que te da la máquina por los kilovatios que tú consumes. Es decir, si estamos hablando de un COP de 3, son 3 kilovatios térmicos que te da la máquina por 1 kilovatio que tú consumes de electricidad. Muy bien, pues yo creo que ha quedado claro. Luego, por otro lado, se repite también temas del precio. Si existe algún precio tipo o qué mantenimiento, qué coste necesita ese mantenimiento. A ver, el mantenimiento de la máquina es prácticamente nulo. Es como un sistema de aire acondicionado normal. Nuestro sistema es VRF de Mitsubishi Heavy Industries, la apariencia es igual. El mantenimiento de esas máquinas es nulo. O sea, no es necesario mantenimiento para mantenerlo como una caldera. Y en cuanto al precio, eso ya sería pues para proyectos concretos mirarlo. Perfecto. La última. Nos preguntan también que, bueno, se han hablado de hoteles, hospitales y demás, pero a partir de qué consumo podemos realizar esta instalación. Sí. Has hablado también de restaurantes, entonces no sé si hay un límite o a partir del cual pueda ser aconsejable. Sí, como te digo, todo es estudiarlo para un proyecto determinado, ¿vale? Viendo el perfil de demanda diaria que tenga esa instalación. Pero para hacernos una idea, estaríamos hablando de a partir de 2.000 litros día, 3.000 litros día para que salga los números rentables. O sea, en cuanto al precio, lo que sí te puedo decir de la máquina es que cuando se han hecho antes de que entrara la nueva normativa de los paneles solares, las amortizaciones que se hacían, pues frente a una caldera de gasóleo, el sistema estaba amortizado prácticamente en 1,5, 2 años. Y frente a una caldera de gas, de unos 4 años. ¿Qué pasa ahora? Que si ahora le sumamos la ventaja de que te evita la instalación de paneles solares, pues ya los números salen muchísimo más rápido, la inversión es incluso menor. Vale, pues perfecto, Susana. ¿Hay alguna pregunta más? Si te parece, las aplazamos hasta el final de la jornada para que no se alargue mucho esta parte. Fenomenal. Y hablamos más tarde, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, pues vamos con la siguiente ponencia por parte de Sluter. Tenemos a la espera a Rufo Ballester. Rufo, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Nada, agradecerte a ti también que una vez más repitas aquí en nuestras jornadas, nuestros seminarios online. Y poco más. Adelante, cuando quieras. Un momentito, no sé si esto... Ahí está. Vale. Hola, buenos días. Me llamo Rufo Ballester y trabajo en el departamento técnico de Sluter Systems y voy a ser encargado de presentaros el sistema de suelo radiante de bajo espesor Sluter BECOTEC Therm. Rufo, tienes que aceptar la presentación. Ahí, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, en principio lo que vamos a hacer en esta presentación es presentar los elementos o componentes que van a hacer especial nuestro sistema, ya que no solo vamos a calefactar o refrigerar una superficie, sino que además le vamos a aportar unas ventajas constructivas que no son capaces de aportar los sistemas tradicionales. Entonces, en este caso, veremos lo que sería la placa BECOTEC en combinación con la lámina DITRA que hacen especial nuestro sistema. Veremos un poquito de las juntas de hidratación, muy poquito, y veremos lo que es el sistema BECOTEC Therm, ya que la placa BECOTEC nace
nace con anterioridad a lo que sería el sistema TEL, lo que sería el sistema calefactado, ya que es una placa que lo que nos va a hacer es permitir ahorrar materiales de construcción y hacer recrecidos de bajo espesor libres de juntas de dilatación para uso en interiores. La misma placa existe drenante para exteriores, pero como no va en combinación con calefacción, pues no la vamos a tratar en esta ponencia. En cuanto a placas Becotec, digamos que tenemos 4 modelos realizadas en 2 materiales distintos. Tendríamos la realizada en poliestileno, la Becotec ENP o PF, si lleva un recubrimiento naranja que se utiliza sobre todo para morteros autonivelantes, o la Becotec EN23, 18 o 12, que son las alturas de la placa y que está realizada en polietileno, también para morteros convencionales o autonivelantes. Lo que nos va a permitir la placa Becotec, por las ventajas constructivas, una de las más importantes, es la realización de recrecidos convencionales para que no sufran posibles grietas o daños en un futuro debido a los distintos coeficientes de dilatación y las tensiones internas que se generan a la hora de realizar un recrecido. Aquí vamos a ver una simulación de qué es lo que ocurre, cómo se comporta un recrecido convencional. Aquí colocamos el aislamiento, como sabéis es Luther System, una empresa alemana, entonces allí la normativa lo exige. Realizamos el recrecido, en su proceso de fraguado, que se estima que es de unos 28-30 días, genera unas tensiones internas. Lo que nos encontramos muchísimo es que debido a las prisas a la hora de ejecutar las obras, la gente no respeta estos tiempos, con lo cual continúa la construcción del pavimento, pero ese recrecido todavía no está fraguado, con lo cual sigue deformándose internamente y esto nos va a provocar distintos daños, distintas patologías, desde rompernos el recubrimiento cerámico, fisurarse, grietas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a evitar con la placa portatubos, que es especial de nuestro sistema de calefacción. ¿Qué es lo que hicieron desde el departamento técnico en Alemania? Hace muchísimos años, cuando se desarrolló el sistema, pues bueno, simplemente ver cómo se comportaba la naturaleza y cómo distribuía o absorbía estas tensiones internas. Con lo que se llegó a la conclusión de realizar una placa con distintos nódulos, unida por unos nervios, que lo que nos van a realizar va a ser microfisuras en el recrecido. ¿Qué va a hacer esto? Pues va a evitar este efecto plato-cáscara que hemos visto anteriormente en un proceso natural de fraguado de un recrecido, porque lo va a microfisurar y por lo tanto nos va a permitir ahorrar en material, porque vamos a utilizar menos cantidad de recrecido, porque la placa ya ocupa un volumen, pero además nos va a permitir no tener que respetar estos 28-30 días de fraguado, sino que al cabo de un par de días de haber realizado el recrecido, podremos ya, en combinación con otra lámina que nos va a dar otras ventajas, la lámina Ditra 25, pues terminar el pavimento. Aquí vemos las tensiones internas. Bueno, es la misma placa con estos nódulos la que va a absorber esas tensiones internas. Aquí colocamos esta lámina especial, que es una lámina que se llama Ditra 25, la veremos posteriormente, y es una lámina que lo que nos va a hacer es desolidarizar el recrecido que todavía está en un proceso de fraguado del recubrimiento cerámico. Y por lo tanto, que cualquier tensión que se genere, cualquier dilatación, cualquier movimiento, no se transmita desde el soporte al recrecido y nos dañe el recubrimiento cerámico, la piedra natural. ¿Por qué decimos que es especial nuestra placa en combinación con un sistema de calefacción? Porque solo necesitamos de 8 milímetros de recrecido. Ahora mismo los recrecidos, para hacer un suelo radiante, según normativa, deberían ser por encima de los tubos de calefacción de un mínimo de 4,5 centímetros. Lo cual normalmente no cumple la gente, porque aquí cuando hacemos las formaciones a nuestros instaladores, a arquitectos, a
diseñadores, gente que se interesa por nuestros productos, pues realmente nos encontramos con que echan 7, 8, 9 centímetros de recrecido con todo el peso que eso supone incluso para la estructura. Esto es lo que sería un recrecido sin placa Becotec. En este caso estaríamos con un recrecido con la placa Becotec, pero el volumen de mortero de recrecido que se ha echado es inferior. Estamos en una altura de construcción de 52 milímetros y en la placa Becotec N23F, la de polietileno, estaríamos ya rozando los 31 milímetros de altura de construcción, sin contar el recubrimiento y la lámina litra, ya que dependerá del tipo de recubrimiento que vamos a utilizar. Ahora mismo este año hemos incorporado los sistemas 18 FTS y 12 FK, sobre todo pensando en rehabilitación o reforma. En este caso seguimos con la 18 FTS con una altura de construcción de 31 milímetros, pero con la particularidad de que esta lámina que nos permite, o esta placa de nódulos que nos permite hacer recrecidos, incorpora un aislamiento acústico a ruido-impacto que mejora en 25 decibelios los valores estándares de un recrecido sin este aislamiento o sin esta placa de nódulos. Y por último tenemos la Becotec N12FK, es una placa de nódulos. Esta es la única que se aplica a través de un adhesivo. Hay que adherirla al soporte, dependerá del tipo de soporte, ya que puede ser utilizada para renovación o para reforma, y nos permite una altura de construcción de un recrecido con 20 milímetros, que puede ser calefactado. Aquí vais a ver la altura de construcción sin el recubrimiento cerámico o la piedra natural o otro tipo de recubrimientos y la cantidad de mortero que es necesario utilizar para hacer el recrecido y el peso que nos va a aportar por metro cuadrado. Vamos desde los 56 kilogramos hasta los 40 kilogramos por metro cuadrado del sistema más pequeñito. Eso se traduce en un ahorro de material. En un sistema convencional, el recrecido suele rondar, respetando estos 4,5 centímetros que se necesitan por encima de los tubos calefactores, sobre los 130 kilos por metro cuadrado. Esto, claro, estamos hablando de un ahorro de 74 kilos por metro cuadrado. Para una superficie de 100 metros cuadrados significa pues 7,4 toneladas que no tenemos que transportar, no tenemos que gestionar, no tenemos que manipular. Y en este caso pues ya encontramos tanto un ahorro económico como un ahorro de tiempos. ¿Y qué tipo de mortero podemos usar en combinación con el sistema constructivo Schluter-Becotec? Pues bueno, podemos utilizar un mortero convencional, C25F4, o un mortero de sulfato de calcio, pues un C25F4. En ningún caso, y para eso se facilita toda la documentación técnica, la resistencia a la flexión podrá superar F5. Esto es la única limitación que tenemos. Una vez hemos visto esta placa Becotec, que lo que nos va a hacer es microfisurar el recrecido, permitir que no tengamos que esperar estos 28 días de fraguado del recrecido para no tener problemas en un futuro, aligerar la estructura también de lo que es en cuanto a peso, pues colocamos lo que sería la lámina Schluter Litra 25. Esta lámina se llama Schluter Litra 25 porque ya hace más de 25 años que se coloca en Alemania. Realmente estaremos ya casi va a cumplir los 30 añitos. Es una lámina que lleva un joyeto textil en la parte inferior y está realizada en polietileno con una estructura en forma de cola de Milano, que va a permitir anclajes mecánicos en todo caso del adhesivo. Gracias a esta lámina, Schluter Systems lleva más de 25 años colocando cerámica sin deterioros en todo el mundo, gracias a esta función de desolidarización. ¿Qué funciones o qué nos aporta esta lámina? Pues bueno, dado que la transmisión es directa de cargas, no tiene ninguna limitación la que soporte el recubrimiento. Además nos va a desolidarizar. ¿Qué es esto? Pues simplemente nos va a desacoplar el soporte del recubrimiento, evitando que se transmitan tensiones de uno al otro, de dos materiales distintos y por lo tanto que pueda dañar el pavimento. Va a permitir cubrir fisuras, en el caso de que los soportes estén fisurados. Equilibra la presión de vapor del agua del soporte. Sirve para impermeabilizar.
Esta lámina se utiliza muchísimo en exterior, en prevención de terrazas, de cubiertas invertidas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no es el tema que nos ocupa hoy, entonces esto lo dejaremos más de lado. Tiene la adherencia mejorada por su forma, por cómo está concebida, con estas colas de Milano y este geotextil, y además lo que nos va a permitir una distribución del calor más uniforme en superficie cuando el pavimento es calefactado. Aquí vemos lo que sería, lo que nosotros entendemos como desolidarización, existen las deformaciones en el soporte que no queremos que se transmitan al recubrimiento, y va a ser la lámina de ITRA 25 la que va a permitir o va a absorber esas tensiones. Aquí vemos la cola de Milano, vemos pues debido al calor, cómo realmente es la propia lámina la que sufre las deformaciones, no dejando transmitir o que aparezcan fisuras o grietas en el pavimento cerámico. También sirve para cubrir fisuras. Esto, bueno, fisuras de hasta 2 milímetros, 3 milímetros. Aquí vamos a ver una prueba, no voy a hablar durante la prueba porque se va a escuchar un ruido un poco, o sea, un ruido, esto es una prueba en laboratorio. Lo que hacemos es generar una fisura sobre el soporte y vais a ver cómo la lámina permanece inalterable en combinación con el recubrimiento cerámico. Es una lámina que está es una máquina que está todo el día realizando ciclos para comprobar que la lámina pues, no pierde sus propiedades. Y por último, la característica de distribución del calor. Debido a que solo tenemos 8 milímetros de recrecido, el cono de transmisión de calor es muy pequeñito. Pero además, gracias a estos huequecitos, estos canales de aire, el calor se distribuye uniformemente y permite la distribución del calor de forma más uniforme. Esto, sobre todo, gracias a la lámina de ITRA, es una particularidad de nuestro sistema. Es un sistema universal, la lámina de ITRA, junto con el Becotec y calefactado, es un soporte universal para cualquier tipo de recubrimiento, linóleos, PVCs, parqués. Con microcementos habría que hablar con el fabricante del microcemento para ver si es factible su colocación. Nosotros de aquí no lo aconsejamos, ya que aconsejamos siempre la instalación del suelo radiante en combinación con cerámica, que es como mejor funciona y donde mayor ahorro energético vamos a obtener. Ventajas, pues es rápido debido a su corto tiempo de instalación, ya que sobre todo lo que tenemos es un ahorro en tiempo, la construcción del solado es muy rápida, el tiempo de espera es muy poquito, la lámina de ITRA se coloca en un día y al mismo día que se coloca la lámina de ITRA podemos estar colocando ya la cerámica. En cuanto al tiempo de espera de un sistema Becotec TER, de lo que sería el sistema calefactado, una vez está terminada la construcción del pavimento, solo deberemos esperar 7 días para la puesta en marcha. La puesta en marcha la realizaremos a una temperatura de 25 grados y cada día podremos elevar esa temperatura para cerrar el fraguado 5 grados, hasta la temperatura que tengamos de impulsión, que como veréis en nuestro sistema es muy, muy reducida. Es un sistema muy seguro, calidad a largo plazo y con garantía, resistencia elevada, cerámica y piedra natural libre de grietas, superficie con garantías. ¿Qué altura de recrecido deberé utilizar? Pues dependerá, hay unos mínimos y unos máximos. Para cerámica será siempre 8 milímetros, hasta un máximo de 25 milímetros, lo que nos permite un poco nivelar por encima de la placa, aunque lo ideal en nuestros sistemas es siempre nivelar por debajo para asegurar esa capa de 8 milímetros o de 15 milímetros, en el caso del PVC linóleo moqueta, y que así trabaje de forma más uniforme, porque nos va a repercutir en un ahorro de energía y de costes a la larga. Y en parqué
depende del tipo de parqué, pues también empezaremos desde 8 hasta los 15 milímetros. Solo será necesario la colocación de la lámina DITRA cuando vaya en combinación con piedra natural o con cerámica. En los demás sistemas no es necesario la colocación de la lámina DITRA. En cuanto a seguridad del sistema, es un sistema que, aunque no cumple con la norma de los 4,5 centímetros de recrecido, es un sistema que está totalmente certificado por los institutos alemanes de la construcción. Todos los certificados los tenéis a vuestra disposición, tanto de lo que es el sistema constructivo Becotec TER, que tiene una garantía de 5 años, así como la del tubo, que tiene una garantía de 10 años. El tubo es especial, es un tubo que está realizado en polietileno altamente flexible y que posee una barrera de oxígeno de ovo. Además está un tratamiento interior que lo que permite es que el agua fluya con más alegría, digamos, ¿no? En el interior del tubo. Y está certificado para utilizarlo incluso abajo a 10 grados, a menos 10 grados de temperatura. No pasaría nada, aunque sea en una zona de instalación, una zona donde haga muchísimo frío. También se puede instalar en combinación con una lámina BTS de antiimpacto que nos va a ayudar a reducir en unos 10 decibelios con esta lámina el ruido de impacto, como mejora. Y no tendremos ningún problema en cuanto a lo que son las resistencias de carga. Está todo testado con todos sus certificados. Así pues, lo que son las ventajas constructivas de lo que serían las láminas DITRA 25 y placa Becotec, que es lo que nos aporta en parte este sistema especial, nos permite construcciones de bajo espesor, un ahorro de material de alrededor de 74 kilos por metro cuadrado, nos permite dar más garantías en un futuro de que no aparecerán grietas o ciertas patologías que en la cerámica o en la piedra natural. Nos permite, esto no lo habíamos dicho hasta el momento, hacer recrecidos sin juntas de dilatación, es decir, podemos hacer un área de 10 metros por 10 metros, 100 metros cuadrados tranquilamente sin juntas de dilatación. En lo que es el recrecido, simplemente habría que respetar las juntas de dilatación estructurales del edificio. Esto nos posibilita hacer diseños mayores, una rápida construcción, gran capacidad de carga y no se requiere ningún tipo de refuerzo sobre el sistema. Y ahora sí que pasaríamos a ver lo que es el sistema de calefacción, es Luther Becotec TER, Becotec por la placa y TER porque va a estar climatizado. Hablamos siempre de suelo radiante, no, en vez de suelo radiante, de suelo climatizado, ya que, como veréis posteriormente, podemos calefactar o refrigerar el suelo, dependiendo de la instalación que tengamos. Es un sistema totalmente garantizado en cuanto a sistema constructivo y en su técnica de regulación. Cuando hablamos de suelo radiante, hablamos de construcción de futuro. ¿Por qué? Porque es agradable, higiénico y saludable. De hecho, en muchos entes oficiales, desde la Organización Mundial de la Salud incluso, se está estudiando el hacerlo de obligado a construcción en centros o edificios públicos, como colegios, guarderías, hospitales, centros de salud. Es un sistema que proporciona mayor confort porque nos permite una distribución uniforme de la calefacción a toda la estancia, no nos contamina visualmente la estancia en cuanto a elementos tipo radiadores y no nos va a limitar a la hora de realizar la distribución del mobiliario ninguna de las paredes. Entonces, también pues, es una ventaja de lo que sería el suelo radiante. En cuanto a lo que es la curva de distribución de calor, es la que más se adapta a lo que sería la curva ideal, es decir, los pies calientes, la cabeza un poco más fresquita. Tenemos que decir que la ventaja del suelo radiante es que no necesita calefactar un volumen, es decir, en catedrales, iglesias, no necesitamos calefactar todo el volumen, simplemente la zona de tránsito donde va a estar la gente. Porque lo que vamos a conseguir calefactar con el suelo radiante es hasta una altura de 2,5 metros, 2,5 metros, 3 metros. Lo demás va a permanecer a temperatura ambiente, a temperatura pues en la iglesia más frío, pero la temperatura de confort la conseguiremos donde realmente queramos conseguirla.
Es un sistema apropiado, por esto quieren ver si lo pueden colocar en edificios públicos, porque no produce ácaros, evita la aparición de moho, así como evita bacterias y virus. ¿El por qué? Pues porque elimina la humedad en la superficie, es fácil de limpiar ya que las superficies son totalmente lisas y no produce corrientes de polvo, no hay corrientes de convección, etcétera, etcétera. Es higiénico, evita la aparición de moho, pero además esto lo podemos conseguir también con la utilización de los perfiles Sluter-Dilex. Son juntas de movimiento, las cuales realmente se tendrían que colocar realizando paños no mayores de 40 metros cuadrados en combinación con la lámina Vitra 25. Todos los pavimentos calefactados deberían llevar, en combinación con la cerámica, juntas de dilatación, perimetrales o realizando paños cuadrados, lo más cuadrados posible, respetando esta relación unos a uno, sin llegar a pasar esta relación de lado de 2:1. Evita la grieta en los bordes, evita puentes acústicos y están fabricados en PVC y CPE, que sería el material este más blandito, que se coloca en la parte superior, que es el que va a absorber estos movimientos de hasta 8 milímetros y evita la aparición de moho. Cuando hablamos de suelo climatizado, hablamos de dos funciones, función de refrigeración y función de calefacción. En función calor, nuestro sistema tiene la particularidad, y por eso veréis que combina muy bien con energía renovable, de que la temperatura de impulsión en combinación con cerámica va a estar en torno a los 30-35 grados. Esta temperatura de impulsión, debido a este bajo recrecido, bajo espesor, nos permitirá llegar a una temperatura en superficie del pavimento 24 grados y una temperatura de confort de unos 21 grados centígrados en la estancia. En la función frío, nunca diremos que se comporta como un aire acondicionado, eso es imposible, pero sí que nos va a permitir ese efecto bodega, esa sensación de fresquito, cuando entramos, por ejemplo, en una bodega, en una iglesia, ya que nos permite, con la instalación adecuada, impulsar siempre por encima de la temperatura de rocío, también se puede impulsar por debajo, pero habría que ver el tipo de instalación, conseguir reducir la temperatura del pavimento, llevarla a unos 22 grados y por lo tanto tener una diferencia de 2-3 grados en lo que sería la temperatura exterior e interior. También dependerá del envolvente de la casa. Los sistemas de Sluter System están pensados tanto para obra nueva como para rehabilitación. Eso sería un sistema según DIN 18560, donde sí que tenemos estos 4,5 centímetros de recrecido, como hemos dicho, a veces incluso más. En nuestro sistema nos vamos hasta esos 8 milímetros, tanto para el Decotec EN como para el EN23, donde utilizaremos, si os acordáis, tendrán el mismo peso, esos 56 kilogramos por metro cuadrado. Los nuevos, pues tendremos también los 31 milímetros, en este caso hay que contar con la lámina antiimpacto, como habíamos dicho, reduce en 25 decibelios los niveles estándares, si no la tuviésemos, y la 12FK, que nos permite realizar un pavimento con una altura de construcción con un recubrimiento cerámico que nos iríamos a los 35 o 37 milímetros, es decir, por debajo de los 4 centímetros tendríamos un pavimento calefactado. Vamos a ver un pequeño vídeo de montaje donde vais a ver cómo el departamento técnico, en combinación con un equipo de instaladores, fueron capaces de en 4 días poder instalar todo un suelo radiante en una vivienda de 2 plantas. Entonces, aquí lo presentan, suelo radiante de baja altura. Todos estos vídeos los tenéis también en internet, ya que Sluter tiene sus propios canales y los tenéis en distintos idiomas. Esto sería el sistema constructivo, recrecido solo de 8 milímetros, que lo hace pues, especial, con los nódulos en forma de cola de Milano que hacen aquí, generan aquí un anclaje mecánico, la lámina de Vitra, los perfiles perimetrales y la cerámica.
Se ha pensado tanto para obra pública industrial como para particular y rehabilitación. Se han hecho infinidades de obras con referencias en Alemania de complejos de viviendas de más de 30.000 metros cuadrados hasta cualquier pequeña renovación que se quiera realizar. Voy a adelantarlo un poquito para llegar a lo que es la instalación. Esta es la casa. El primer día van a colocar el aislamiento y la cinta perimetral, ya que es obligatorio en Alemania. La cinta perimetral tiene un pie de apoyo que queda por debajo de lo que sería la placa de nódulos. Y ese mismo día están colocando la placa de nódulos. En este caso, el modelo P, que no lleva este recubrimiento o este folio naranja, que es especial para morteros autonivelantes. Este es el armario de distribución, donde están los colectores. Y debido a la gran facilidad de colocación del tubo, pues ya colocan el tubo siempre con la colocación recomendada con nuestro sistema, que sería en espiral. Una vez está colocada la placa, ya pueden proceder a realizar el recrecido. En el paso de puertas se suele colocar un perfil llamado DFP que evita los puentes acústicos y también depende de si la estancia se va a calefactar de forma independiente, pues nos permite contener el calor del pavimento sin que traspase la frontera de la habitación. Segundo día están colocando la lámina de solidarización Slüter-Ditra, porque ya han utilizado un mortero convencional, con lo cual no tienen que esperar a medir el grado de humedad del mortero, por no ser de sulfato de calcio, y pueden colocar la lámina Ditra. Y ese mismo día prácticamente pueden empezar a colocar ya el recubrimiento. Esta lámina Ditra es impermeable y en las zonas húmedas, haciendo los solapes correspondientes, también se podría impermeabilizar el pavimento. Y aquí ya proceden a lo que es la colocación de la cerámica. Adelantamos un poquito. Y como os digo, lo tenéis disponible en YouTube. Aquí ya están limpiando. Y en 4 días tenemos ya lo que sería el suelo climatizado e instalado. Ahora solo deberíamos esperar 7 días para la puesta en marcha. ¿Qué ocurre en los sistemas tradicionales? Con estos 4,5 centímetros, el cono de distribución del calor es mucho mayor. Nos vemos obligados a impulsar a una temperatura mayor de 30 a 35 grados y tenemos una diferencia de temperatura desde el tubo calefactor en superficie de unos 20 grados. Este tipo de transmisión de calor genera también unas dilataciones y unas tensiones internas en el recrecido que nos pueden provocar ciertas patologías. Lo que no ocurre con nuestro sistema, ya que al cono, al ser mucho más pequeño, solo tener esos 8 milímetros de recrecido, nos permite impulsar una temperatura de unos 30 grados para llegar en superficie a unos 25 grados. Solo tenemos esa diferencia de 5 grados. Se estima que aproximadamente por cada grado
conseguimos ahorrar un 3%, es decir, por cada grado que conseguimos impulsar menos el agua a la temperatura menor, de 45 a 30, estamos hablando de 15 grados, pues ahorramos del entorno a 2 a 3 grados. Así, aquí lo tenéis. Idea de reducción de temperatura de impulsión. En estándar normalmente está en torno a 40 a 45 grados, en el sistema Becotec en torno al 30 a 35 grados. Un ahorro de 10 grados a un 3% supone casi un ahorro del 30%. Hoy en día, pues muy importante. Esto nos permite trabajar con bombas de calor, pues en condiciones más favorables. Con lo que comentabais del COP, pues todo esto, pues nosotros no necesitamos COPs tan alto para poder trabajar o alimentar nuestro sistema de calefacción. Lo que hemos hablado antes con la lámina Vitra, estos canalillos y estos canales de aire que distribuyen el calor, también en combinación con el bajo recrecido, con el bajo espesor, nos permiten tener un suelo muy reactivo, es decir, que reacciona muy rápido una vez se enciende, lo ponemos en marcha y es capaz de aumentar la temperatura del pavimento en torno a 6-7 grados en una hora. Esto nos permite, sin necesidad de sondas exteriores, de anticipar la regulación, el poder ponerlo en marcha o apagarlo y notar que el suelo pues reacciona como nosotros queremos. Aquí se puso, en esta grabación termográfica, pusimos el suelo en marcha a las 10 de la mañana, a una temperatura aproximada en superficie de 16 grados, y a las 10 minutos se volvió a hacer una medición de la temperatura del suelo y ya había llegado a los 18,5 grados. A las 10 y 20 estábamos en torno a los 19,5, a las 10 y media en torno a los 21 grados y a las 10 y 40 en torno a los 22,5 grados. Es decir, prácticamente en una hora somos capaces de aumentar la temperatura casi hasta llegar a esos 25 grados en superficie de pavimento que nos van a dar esos 21, 20, 22 grados de temperatura de confort en estancia. Entonces, el resultado es que gracias a esa lámina Vitra conseguimos una distribución homogénea de la calefacción. Es un suelo muy reactivo. Aquí hay gente pues que prefiere tener 10 centímetros de recrecido, pero el problema que tiene este tipo de suelos es que tienes que anticiparte mucho, porque al calefactar toda esa masa, a lo mejor necesitas de 10 a 12 horas para notar la temperatura de confort, y una vez lo apagas, todavía estará 10 horas más funcionando. No nos permite reaccionar o manipular o gestionar el suelo radiante como lo haríamos con el sistema Becotec. Debido a todo este entramado de bajo espesor, de separación de tubos correcta, de lámina Vitra, pues nos permite un uso eficaz en combinación con energías renovables o convencionales. Debido a la baja temperatura de impulsión, nos permite regular la temperatura gradual gracias al sistema de control y su fina capa de mortero, y cumple con la normativa alemana. Es importante, pues bueno, gracias a esa temperatura de impulsión de 35 grados, remarcar que con energías renovables pues se puede utilizar perfectamente. Estos serían las ventajas: un suelo radiante de rápida reacción, distribución homogénea del calor, bajos costes de calefacción, compatibilidad efectiva con fuentes energéticas regenerativas, comodidad a la hora de regular el sistema, es higiénico y sano, como hemos visto, y nos permite una refrigeración. Y en cuanto a cómo influye el recubrimiento, nosotros siempre aconsejamos en combinación con cerámica de piedra natural. Vamos, para facilitar la lectura de la gráfica, diremos que esto es a igual temperatura de impulsión del agua, es decir, a qué temperatura vamos a impulsar el agua por encima de la temperatura ambiente. Aquí estaríamos hablando de que si tuviésemos una temperatura ambiente de 20 grados, estaríamos impulsando 32,5. La potencia emitida del pavimento a la estancia sería de 69 vatios por metro cuadrado. Esto, sobre todo, remarcarlo en cerámica piedra natural. Si nos vamos al linóleo parqué, a esa misma temperatura solo emitiremos 53 vatios por metro cuadrado. Si nos vamos a una moqueta o un parqué, llegaremos a 43 vatios. Solo la potencia será de 43 vatios. Y si nos vamos a un parqué o moqueta de 22 milímetros, 36 vatios. Es decir, para conseguir esos 60 vatios tendríamos que aumentar la temperatura de impulsión.
Por eso siempre recomendamos lo que es el suelo radiante en combinación con cerámica. Y bueno, por lo que respecta a suelo radiante climatizado de Sluter System, pues nada, si queréis más información, pues podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, a través de CIPE. Dar las gracias a CIPE por darnos la posibilidad de explicaros este sistema maravilloso que creemos que tenemos y recordaos que estamos aquí en Castellón, en Onda, la provincia de la Comunidad Valenciana, y que cualquier cosa que necesitéis, que nos podéis llamar por teléfono, donde podéis contactar con el departamento técnico, os facilitaremos toda la documentación necesaria. Y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rufo. La verdad que nos han llegado muchas preguntas, se nota que cada vez existe más interés por este tipo de sistemas. Te hago llegar un par, porque ya estamos un poco fuera de tiempo y el resto la vemos al final de la jornada. Han preguntado, curiosamente, dos, si habéis probado el sistema en elementos verticales, en paramentos verticales. En el elemento vertical existen instalaciones que se han hecho en Alemania, sobre todo en zonas tipo spas, zonas wellness, pero en España no se ha probado, Sabemos que funciona bien, desde aquí, pues bueno, siendo una empresa alemana, normalmente cuando decimos que es para suelo, pues lo mantenemos, pero sí que me consta que existen distintas referencias de distintas obras que se han hecho con el elemento en vertical. Muy bien, y luego una pregunta algo más técnica. Nos preguntan cómo se realizan las uniones de las juntas, es decir, piezas especiales y uniones químicas. Juntas como, por ejemplo, uniones entre tuberías. No, en Alemania la normativa exige que no pueden haber adhesivos en la conexión de tuberías. Entonces, todo lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes con nuestro sistema es racorería metálica, y son racores metálicos, roscas metálicas, siempre en combinación con juntas tóricas, ya sea para la unión entre tubos en mitad de un circuito porque necesitemos cambiar de bobina, o directamente a los colectores. Igual que los colectores o más de distribución, pues también todo es en acero. Perfecto. Y la última, que nos han repetido también mucha gente, es el tema de los acabados. Dice que siempre que se habla de suelo radiante hablamos de cerámica, pero ¿qué pasaría si trabajamos con terrazo, con materiales nobles como madera, mármol, etc.? Todo lo que sea piedra natural o cerámica, sin ningún problema. Terrazo también. Es como mejor va a funcionar el sistema. Si trabajamos con linóleos, PVCs, maderas, lo que vamos a tener que hacer es hablar con el profesional, por ejemplo, con el parquetista, para ver el tipo de adhesivo que va a utilizar en el recrecido, que pueda soportar las temperaturas de impulsión, porque vamos a tener que aumentar esa temperatura de impulsión para poder llegar a la temperatura ambiente correcta en estancia, ya que la misma madera o el mismo PVC o linóleo no transmite o hace de barrera de transmisión del calor, no conduce el calor también como la cerámica, pero se puede colocar. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Rufo, y nada, hablamos al final de la jornada, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos con el turno de CIPE. Un segundín. Vale. Un segundo. Vale, no sé si se está viendo ahora mismo el escritorio. Vale, parece que sí. Bueno, en primer lugar, decir que bueno, tenemos solo 20 minutos y queríamos hablar de varios programas, con lo cual vamos a hacer una síntesis de cada uno de ellos y no vamos a entrar en profundidad. Recordar a aquellos asistentes que, bueno, que desde CIPE ofrecemos multitud de cursos de formación, desde nuestra web, el apartado de calendario de encuentros. Pueden entrar a encuentros gratuitos de 1 hora de cada uno de los programas, de
generador de precios, Arquímedes, CIPE-CADMEP, con lo cual os invitamos a, si alguien quiere entrar en profundidad en alguno de estos temas que vamos a tratar, se apunte a alguno de estos seminarios. Si nos fijamos en el menú general de CIPE, vamos a hablar en primer lugar del generador de precios, como es habitual cuando tratamos temas con fabricantes. El generador de precios es nuestra base de datos. Luego veremos, si acaso, el programa CIPE-CADMEP de forma muy rápida para tratar de mostrar cómo desarrollar una instalación de suelo radiante, por ejemplo, de Sluter. Y por último, nos gustaría mostrar un programa nuevo que todavía no ha salido, es una versión beta de las betas, con lo cual si aparece algún error sería lo más habitual, que está, digamos, dentro del marco que tratamos hoy, porque se ha programado para un tema de estudio de rehabilitación energética de edificios, donde vamos a ver pues, cómo aplicar estos sistemas que hemos estado viendo y la amortización que supondría para el técnico, así como la mejora energética. Bueno, en primer lugar, simplemente comentar que en el generador de precios, que es nuestra base de datos, ya lo hemos comentado muchas veces, está adaptado tanto para obra nueva como para rehabilitación y tenemos la posibilidad de analizar, de visualizar, creo que hay una totalidad de más de 20 millones de unidades de obra. Con lo cual, en este caso, por ejemplo, si entramos a instalaciones, entramos a calefacción, climatización, emisores de agua por climatización, podemos llegar a ver, por ejemplo, un sistema de calefacción y refrigeración de suelo radiante de baja altura, donde encontramos al fabricante. En este apartado aparecen cada uno de los elementos que el fabricante Sluter introduce, digamos, en una instalación de este tipo. La forma de trabajar con el generador de precios es, seleccionamos las opciones correspondientes para nuestro caso y si nos fijamos en la parte inferior se va a modificar tanto la descripción como el precio, ¿no? Vemos cómo, pues, en este caso son 67 metros cuadrados, pero si seleccionamos con placas de módulo de poliestireno serían 70 metros cuadrados, 70 euros por metro. Todas estas definiciones de las pestañas también las va a tener en cuenta el programa del generador de precios. Este programa es totalmente gratuito. A través de la web generadordeprecios.info podemos acceder y visualizar esa información y tenemos también la posibilidad de filtrar el producto de cada uno de los fabricantes. De manera que pues, podemos seleccionar el fabricante en cuestión con el que queremos trabajar, pues Lumelco podría ser, y ver todos los sistemas que ellos nos han hecho llegar para programar, ¿no? En este caso, pues Lumelco tiene sistemas de conducciones de agua, captaciones solares, unidades de climatización, y para cada uno de estos apartados pues siempre podemos ver la información específica, ¿no? De esta base de datos que estamos viendo, que no solo incluye información sobre el precio, sino también incluye información del pliego de condiciones, recepción de materiales, residuos generados. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el objetivo de CIPE es automatizar toda esta información. Seleccionarlo una vez y una vez ya definido en el programa, por ejemplo, Arquímedes de mediciones y presupuestos, poder generar toda esta información de forma automatizada. Además de todos estos datos, el programa incluye, por ejemplo, en este caso, del sistema Sluter, incluye información técnica que vamos a poder filtrar desde el programa de climatización. El programa de climatización, el programa de instalaciones, CIPE-CADMEP, muchos de vosotros ya lo conoceréis, tiene una serie de pestañas en la parte inferior, estudio térmico, acústico, incendio, salubridad. Digamos que nos permite resolver tanto una serie de estudios, como son térmicos, acústicos e incendio, como una serie de instalaciones. Salubridad, climatización solar, siempre de acuerdo a las exigencias de la normativa del país en cuestión. Cuando desarrollamos una obra nueva, el programa nos pregunta dónde se emplaza esta obra y en función del emplazamiento pues tenemos unas normativas desarrolladas u otras, ¿no? En el caso de España pues tenemos todas estas. Bien, vamos a entrar a explicar cómo funcionaría el programa de climatización de forma muy rápida, como comentaba. Vamos a seguir pues la estrategia de Arguiñano, es decir, ir pasando, es decir, 30 minutos más tarde ya hemos hecho esto, 30 minutos más tarde ya hemos hecho esto. El funcionamiento de CIPE-CADMEP es de la siguiente manera. Podemos importar un modelo BIM en 3 dimensiones, si ya lo hemos generado en otro programa de diseño, como podría ser Revit, ArchiCAD o Allplan, o bien podemos partir de unas plantillas de XFWG y a partir de esta plantilla modelar el edificio.
En este caso es lo que hemos desarrollado. Para modelar ese edificio tenemos un apartado en menú que nos permite desarrollar toda la envolvente térmica, todos los elementos constructivos de ese caso, ¿no? Por ejemplo, cerramientos, vamos al apartado de fachadas y siempre tenemos la posibilidad de editar cada una de esas fachadas por hojas, conectando con bases de datos pues, del programa LEADER o bases de datos normativas internacionales, o bien llamar al generador de precios. En el generador de precios tenemos una serie de soluciones constructivas que podemos llegar a definir y el programa tendrá en cuenta el comportamiento térmico, acústico, de acuerdo a la información definida, ¿no? Por ejemplo, si decimos que la hoja principal es cerámico hueco, de estas dimensiones, nos va a dar unos resultados de carácter térmico, ¿no? También podemos seleccionar cada uno de los fabricantes con los sistemas incorporados, ¿no? Una vez desarrollado esto, el programa ya nos genera esta ventana, cerramientos, todo esto que estamos viendo de forma muy rápida para fachadas, podemos hacerlo para cualquier solución constructiva y aparecen aquí los datos térmicos, acústicos y protección frente a la humedad, los datos que nos hacen falta para llegar a generar ese cálculo. Dibujamos el modelo y siempre tenemos la posibilidad de visualizar en 3D ese modelo que hemos desarrollado. Bien, a través de este panel, que se ha implementado en la última versión, la 2014, o bien desde el apartado de vistas 3D. El desarrollo que hemos llevado a cabo es, nosotros en este proyecto hemos definido que el emplazamiento es Valencia, el programa conoce los datos climáticos para Valencia, conoce la trayectoria solar, porque conoce la latitud, de manera que puede hacer un cálculo de sombras específico y un análisis de la carga térmica. Conocemos la envolvente térmica y tenemos que hacer una definición de, estoy yendo muy rápido porque simplemente es para que os hagáis una idea, de cada uno de los ambientes. Estos ambientes, en función del tipo de edificio que hemos desarrollado, nos permiten seleccionar unos tipos u otros, pero siempre tenemos la posibilidad de desarrollar uno propio nuestro, editar los valores de confort, pues de temperatura de verano, de invierno, de ocupación, de iluminación, ventilación. El programa ofrece unas soluciones, digamos, predefinidas, pero siempre el usuario más avanzado pues puede llegar a desarrollar sus propias soluciones. Muy bien, ya tenemos los datos climáticos, orientación, los datos, digamos, exteriores, los del propio cerramiento. También en cada uno de estos recintos hemos hecho una definición de cada uno de los acabados, por ejemplo, el revestimiento de suelo. En este caso hemos definido que va a haber un suelo radiante de sistemas LUTER, donde hemos conectado con ese generador de precios y hemos hecho toda esta definición. Esto es porque luego, de forma directa, vamos a poder generar el presupuesto y las mediciones. Y con estos datos, al calcular, el programa ya nos hace un análisis de la carga térmica necesaria. Es decir, si nos colocamos en este espacio, nos va a decir que para refrigeración y para calefacción necesitamos 1900 kilocalorías hora, 1500 kilocalorías hora. ¿Esto para qué nos sirve? Para dimensionar la instalación que dibujemos. Esta instalación puede ser de multitud de tipos. Pues aquí tenemos bombas de calor, tenemos aquí bombas de calor de Lumelco, por ejemplo. Tenemos la posibilidad de trabajar con pues, sistemas de caudal de refrigerante variable, donde tenemos pues, sistemas de Daikin, sistemas de Mitsubishi, sistemas de Electric Heavy Industries, expansión directa, tipos de splits, puede ser una instalación más convencional, y vamos a hacer de forma muy rápida una instalación de suelo radiante. En este caso, seleccionamos la definición de circuitos y el programa, como ya detecta esos recintos, nos hace una propuesta de distribución de esos conductos, ¿no? Por ejemplo, dibujamos uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Bueno, así de forma sucesiva. En el apartado de sistemas radiantes de climatización, tenemos todos los elementos que hay que introducir para el desarrollo de un caso de suelo radiante, ¿no? Nos faltaría hacer la definición de cuadro de colectores. De nuevo, llamamos a ese generador de precios y, como ese generador de precios ya ha sido revisado por el fabricante Sluter, tenemos la certeza de que las soluciones son exactas, ¿no? Aceptamos, aceptamos. Al hacer esta definición, el programa nos dice que el elemento queda desconectado, con lo cual tendremos que ir conectándolo a cada uno de los circuitos. Vamos a dar un pequeño salto
para tener ya la solución ya resuelta, digamos que el programa nos va a ir guiando. Aparecen dos tipos de avisos, bien avisos de error si la instalación se ha resuelto de forma incorrecta, o bien avisos de mensajes, ¿no? En este caso nos dice que para el distribuidor la carga necesaria no se ha resuelto porque no hemos dibujado, no hemos desarrollado ningún tipo de instalación de suelo radiante. Toda esta definición el programa la calcula de forma automática, de manera que va a hacer el análisis, vamos a calcular, específico para ese edificio en función de los cerramientos, de los tipos de acristalamiento y demás. Vemos como ya hace el cálculo de la longitud necesaria, podemos ver datos de, pues eso, de caudal de calefacción en este caso, coeficiente de transmisión térmica, las pérdidas, el dimensionamiento del diámetro de los tubos. Digamos que la instalación se resuelve de una forma bastante sencilla. De todo esto podemos llegar a generar listados, como es lógico, justificativos del RITE, por ejemplo, y hacer una exportación pues, en Arquímedes para generar todo el apartado de mediciones y presupuesto. Vamos a ver una vista 3D de este ejemplo, muy sencillo. Por ejemplo, vamos a quitar los forjados y vemos pues, cómo se ha definido esa instalación con el cuadro de colectores y cada una de los circuitos, ¿no? Podemos dibujar el suelo, si acaso, y eliminar la azotea. Bueno, esto es un poco el funcionamiento muy rápido del programa de climatización. Por supuesto, ni que decir cabe que todo esto, esta instalación que hemos desarrollado, luego va a aparecer, por ejemplo, en electricidad. Esta máquina aparecerá el consumo específico con la potencia específica, con lo cual todas las instalaciones están, digamos, de alguna forma vinculadas. Vamos a pasar al otro programa que comentaba anteriormente, que es un programa que está en versión beta, con lo cual pues, tardará en salir a lo mejor 2 semanas o 3 al mercado, pero sí que me gustaría que se empezara a conocer. ¿Cuál es la funcionalidad de este programita? Bueno, pues la funcionalidad es permitir ofrecer al técnico soluciones reales para el desarrollo de rehabilitaciones energéticas y, bueno, pues hacer una evaluación de la inversión económica y de las posibles mejoras en la calificación energética. ¿Cómo funciona? Probablemente a estas alturas la mayoría de nosotros ya hemos desarrollado certificados energéticos. Es una pena que se encuentre el mercado tan violado como está aquí en España, que ya hay certificados energéticos a muy bajo coste. Nuestra propuesta es tratar de apostar por la calidad, de manera que vamos a ofrecer unos certificados energéticos con algo más de información de la que aparecen en los estándares. Bueno, a la hora de definir la información para incorporar en este certificado energético, tenemos pues, un apartado de datos generales, tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta de conexión con el catastro, pues, por ejemplo, que nos permite directamente conocer la referencia catastral de forma rápida. Por ejemplo, vamos aquí, nos dice que para Alicante, Eusebio Sempere, ponemos el número, por ejemplo, 5 y nos dice que en este número 5 se detectan todos estos inmuebles, ¿no? Bueno, pues si seleccionamos cualquiera, nos da la referencia catastral y nos da a su vez todos los valores de pues, superficie construida, antigüedad y unos datos, digamos, que nos permiten volcar esa información directamente en el programa de cálculo. Desarrollamos estos datos, desarrollamos datos de agentes, tenemos posibilidad de generar bibliotecas, toda la definición de la envolvente térmica, muros y particiones, pues fachadas, medianerías, tabiquerías, muros de sótano. Existen distintas opciones, por ejemplo, podemos detallar esa especificación pues llamando a ese generador de precios o componiendo nuestra propia fachada. Tenemos los datos térmicos específicos para este caso. Digamos, alguna propuesta más que la que nos ofrecen los sistemas homologados, ¿no? Los sistemas de C3, C3X, por ejemplo, ¿no? Apartado de forjados, pues tenemos aquí un forjado de cubierta, solera. Existe esa definición. Del mismo modo para los huecos. Instalaciones. Y lo interesante de este programa es cuando vamos al apartado de medidas de mejora. En este caso hemos desarrollado una única hipótesis. El programa nos va a permitir hacer una sustitución de esos elementos, de fachada, por ejemplo, o de instalaciones, por elementos reales de fabricantes. De manera que si decimos, vale, quiero sustituir la fachada exterior sur
por un sistema de Nauf Insulation, un sistema de Isover o de USA, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser este sistema de Nauf Insulation. Nos dice, vale, pues hazme la definición, cuánto aislamiento, y la ventaja de todo esto, ahora mismo el programa está conectando con el generador de precios de rehabilitación y va a generar tanto los datos técnicos para hacer el cálculo de esa calificación energética como los datos específicos de precio, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos otros sistemas, en caso de cubiertas, pues forjado de cubiertas, hay un filtro que especifica cómo queremos aislar esa cubierta o esa medida de mejora, por el exterior, por el interior, mediante un tipo, mediante otro. Por ejemplo, por ver casos así puntuales, tenemos también casos de insuflación, ¿no? Pues soluciones de insuflación. La idea es hacer varias propuestas, varias hipótesis y valorar cuál puede ser la más rentable, ¿no? En ese sentido. Documentación adicional y en el momento que le damos a resumen, el programa va a conectar esa información con el C3X, va a automatizar esa información. Es posible que aquí aparezca algún error porque ya estamos en fase de prueba, pero sin que el técnico tenga que hacer nada, vamos a generar, digamos, esa información. Aparecen todos estos datos y nos dice que para este caso la calificación energética de nuestro edificio es 60-34 y de la hipótesis 1, que hemos desarrollado solo una hipótesis, se reduce en cierta medida, pasamos de una F a una E. A efectos energéticos esta sería la mejora y ahora vamos a hacer un análisis económico de esta propuesta. En primer lugar, pues nos preguntan unos datos generales para ajustar esos precios. Actuaciones previas que en muchas ocasiones se nos olvida, ¿no? Pues la medida de mejora supone, por ejemplo, la utilización de un andamio, ¿no? Y ese andamio puede ser de una superficie de tanto. Todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar, digamos, esa amortización. Plataformas elevadoras, grúas autopropulsadas, por ejemplo, temas de equipamiento, si hay que proteger a la hora de realizar esa rehabilitación terrazas y balcones. Bueno, pues todo eso el programa ya lo tiene, digamos, de alguna forma en su base de datos. Desmontaje de elementos, en este caso pues se han tenido que desmontar 2 faroles murales, según el caso, protecciones solares. De manera que si nos vamos al apartado de consumo energético, el programa también nos ofrece la posibilidad de introducir facturas energéticas. Podemos hacer 2 tipos de cálculo. Uno, adaptado al modo de utilizar ese edificio por parte de un usuario, con lo cual tenemos unas facturas energéticas y una forma de habitar ese edificio. O 2, un consumo teórico que dependerá de unos datos estándar generados por esa calificación energética del programa C3X, ¿no? Vamos a ver cómo, bueno, existen posibilidades de incluir subvenciones y préstamos y los resultados generados. En este caso vemos cómo el programa ya calcula de forma automática esa hipótesis de medida de mejora, esa hipótesis de rehabilitación. En este caso pues hemos desarrollado bastantes soluciones, pues sistemas de grupo Puma para fachadas, también aislamiento por la cubierta plana, sustitución de carpinterías, que no lo hemos visto, o instalaciones, una incorporación de captador solar térmico. Nos aparece el total de actuaciones previas, tenemos posibilidad de incluir otros gastos y nos va a hacer un estudio de la amortización, ¿no? Por un lado nos dice, oye, para el consumo real, según las facturas que hemos definido, va a haber una reducción anual, porque se hace esa comprobación de demandas, de 1.300 euros al año. Para el consumo teórico, pues de 200, ¿no? Vamos a hacer el análisis con el consumo real y nos va a hacer el cálculo del periodo de amortización. En este caso nos dice que el coste de la inversión son 23.000 euros, el ahorro neto anual son 1.300, con lo cual el plazo de amortización estática son 20 años. Bueno, podríamos empezar a jugar y tratar de reducir ese valor. Si tenemos en cuenta el incremento anual de la energía, si tenemos en cuenta la tasa de inflación, bueno, pues reduciríamos ese valor a aproximadamente unos 11 años. Aquí podríamos ver pues, todo el tema de ahorros futuros, teniendo en cuenta el coste de mantenimiento anual y demás. Este sería un resumen. Y esto, bueno, desde aquí podríamos ahora generar un listado con todos estos datos y generar información. Eso es un poco la directriz por la que estamos trabajando. No solo estamos trabajando en tema de edificación de obra nueva con el nuevo CIPETERM, que es el programa que permite una adaptación a los cambios normativos del HE,
sino que en este sentido estamos también trabajando con el tema de calificación energética con este programa que saldrá brevemente. Bueno, he ido muy rápido, no sé si ha quedado claro un poco el concepto, pero simplemente quería compartir con vosotros esa iniciativa de trabajo que estamos desarrollando. Y si os parece, vamos a retomar algunas de las preguntas. Susana, Rufo, ¿estáis por ahí? Sí. Muy bien. Bueno, en este sentido, sí que nos gustaría trabajar con este programa e incorporar vuestros sistemas, pues esa bomba de calor que seguro que es eficiente y puede, digamos, suponer unas mejoras importantes en la calificación energética o esos suelos radiantes. Y ya iremos hablando en este sentido. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, en primer lugar, tenemos unas preguntas pendientes para Susana. Nos comentaban, a ver, un segundo, si es posible hacer compatible con paneles solares el sistema que nos has explicado. No sería compatible por el hecho de que estamos hablando de que la temperatura que tiene que llegar a la bomba de calor tiene que ser lo más fría posible. Esto sí, agua de red. Es por lo que se descarta también que sea un sistema de calefacción. Entonces el retorno sería ya templado y se pierden esos rendimientos. O sea, una de las ideas de la bomba de calor es pues sustituir los paneles solares. Vale, perfecto. Luego nos preguntan varios también si si es habitual desarrollar este tipo de instalaciones para edificios de viviendas. Sí, hemos tenido casos que se están estudiando, todavía no tenemos ninguna instalada aquí en España para viviendas, pero sí que cada vez más está tendiéndose otra vez a la centralización en los edificios y sí tenemos estudios en bloques de viviendas, una bomba de calor para lo que es el agua caliente sanitaria. Perfecto. Por último, una pregunta también que nos hacen es, bueno, no sé si a lo mejor nos puedes ayudar, pero ¿cómo es de competente este sistema frente a biomasa? Si a nivel de precio, a nivel de energía, bueno, no sé si a lo mejor tienes alguna referencia. Hombre, frente a biomasa, en una de las presentaciones, pues estábamos viendo que el ahorro económico pues sale un pelín más elevado la biomasa, lo que pasa que bueno, estamos hablando de otros conceptos diferentes también. Vale. Bueno, pues creo que ya están las preguntas, digamos, que se han repetido. ¿Hay alguna más muy puntual que os haremos llegar para ver si podéis dar una respuesta al técnico de forma directa? Y por parte de Rufo, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. Bueno, nos han preguntado a los dos, Francisco Hidalgo, que es fanático de este tema, si tenéis familias BIM desarrolladas para trabajar, digamos, incluir vuestros modelos en programas BIM, como puede ser Revit o Archicad o Allplan. Va para los dos. Primero Rufo, si acaso. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta que me habían interrumpido? Disculpa. Nada, no, nos preguntan si habéis desarrollado, digamos, una modelización 3D con información en sistemas BIM. Es algo de lo que se está hablando mucho ahora, Building Information Modeling. Sí, nosotros no tenemos nada desarrollado. Lo único que tenemos distintas posibilidades de trabajar en el despacho. Cuando nos mandan algo BIM, que no nos ha ocurrido nunca, tenemos la aplicación vuestra de CIPE, donde nosotros pues, podemos trabajar tranquilamente, con vuestra ayuda también, en el caso de necesitarlo. Y cuando simplemente se trabajan con archivos de WG, AutoCAD, etcétera, etcétera, pues trabajamos con programas específicos también, o con vosotros, o con otros programas que tenemos a nivel interno, a nivel especiales, para hacer los estudios y los informes necesarios para nuestros clientes cuando realizamos los proyectos. Perfecto. Luego nos preguntan cosas muy puntuales, por ejemplo, ¿qué temperatura máxima de agua puede circular por las tuberías? Pues realmente en lo que es la temperatura máxima, lo único que te puedo decir es que el tubo tiene un coeficiente de seguridad del 250%. Está probado en condiciones extremas, incluso hasta 110 grados centígrados. Pero bueno, es que para nuestro sistema realmente con 35 grados centígrados tienes más que suficiente en combinación con cerámica, 40, 45, pero es que más nunca vas a necesitar, independientemente del tipo de recubrimiento.
Vale, perfecto. Luego nos comenta también si es posible hacer una instalación en un suelo algo inclinado. Sí, incluso en distintos niveles. Un mismo armario puede suministrar a distintos niveles, con un desnivel de 1 metro tranquilamente o inclinado. Lo único que deberíamos hacer, por las propias leyes de la física, pues colocar el armario de distribución en la zona más alta. Vale. Muy bien, pues hay bastantes preguntas más, Rufo, ya te las enviaré, ¿vale? Para no alargar mucho la jornada. Por último, hay alguna pregunta para la parte de CIPE. Nos comentan si el programa que hemos enseñado en último lugar puede sustituir al C3, C3X. Realmente no es sustituir. Nosotros estamos utilizando el motor de cálculo del C3X, que es uno de los programas oficiales para el cálculo de la opción simplificada, con lo cual sí que puede sustituirlo, pero realmente bebemos de los datos generados. Lo que pasa es que damos un poquito más de información, como es tema de presupuestos y tema de comparar distintas medidas de mejoras reales, ¿no? Una pregunta para Susana, que nos llega ahora mismo. Pregunta si tiene Lumelco sistemas de aerotermia para viviendas unifamiliares. Sí, también contamos con un sistema. El sistema que nosotros con el que trabajamos se llama sistema Hydrolution y tenemos 3 potencias de 8 kilovatios, 9 y 16,5 kilovatios. Perfecto. Bueno, también nos Eso hacen... a través de nuestra página web pueden consultarlo o escribiéndonos emails a los correos que he dado. Sin ningún problema les mandamos información. Muy bien. Nos preguntan también a nosotros cómo resolvemos el tema de las sombras. Bueno, pues tenemos implementada una herramienta de patrones de sombra que permite hacer toda esta definición de si existe algún edificio próximo y demás. En este sentido no habría ningún problema. Y básicamente, bueno, pues hay alguna pregunta más, pero no es cuestión de alargar mucho la jornada. Agradeceros, Susana, Rufo, que estéis que nos hayáis informado sobre vuestros sistemas y sobre pues cómo definir y cómo colocar los cálculos que hemos visto en primer lugar de la bomba de calor de Susana, todo muy definido. Y nada más, muchas gracias. A vosotros. Vale, pues comentar que la siguiente jornada será el próximo jueves, repetiremos, habrá 2 jornadas más. Estará con nosotros, ha habido un cambio, USA por un lado y Health. Y desde CIPE trataremos de ver el programa de salubridad. Sin más, muchas gracias a todos y nos despedimos hasta la próxima. Un saludo.